El día de hoy pensaba compartir un mensaje que inclusive lo anuncié la semana pasada. La semana pasada, puesto que hemos estado tocando temas que tienen que ver con el carácter del cristiano. El primer domingo hablamos del perdón. ¿Cuántos recuerdan que hablamos del perdón? El segundo domingo hablamos de la humildad. ¿Cuántos recuerdan que hablamos de la humildad? Hace 2 domingos. El domingo pasado hablamos de la prudencia. Estas 3 cosas tienen que ver con el carácter del cristiano. Y en el tema de la prudencia entra el tema de la lengua. Hoy iba a hablar del tema de la lengua, pero el Señor puso en mi corazón otro tipo de mensaje. Porque hablar de la lengua es hablar un tema que para algunas personas puede ser ofensivo. Entonces no se trata de que vengan personas que apenas están conociendo al Señor, personas que tal vez no hayan nacido de nuevo, e inclusive que haya personas que ya están en el Evangelio, pero que no son maduros, están batallando de nuevo con volverse al Señor. Entonces un mensaje de este tipo los puede lastimar, los puede tumbar, y no es mi intención, Dios me libre. Por tanto, el Señor ponía en mi corazón hablar un mensaje este día de amor, de esperanza, de confianza en el Señor. De hecho, este mensaje está titulado No temas, Dios está en control de todo. Voltea con el que está enseguida y dígale, no temas, Dios está en control. No importa el problema, la situación, la adversidad que usted esté viviendo, Dios está en control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Vamos a ir, si es diestro con su Biblia, vaya a la Biblia. Si tiene un celular con la aplicación de Biblia, vaya al celular. Y si no tiene Biblia o no es muy diestro, no se entretenga. La predicación tiene que continuar. Pero voy a citar el pasaje que vamos a usar. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8, 9 y 10. Esos son los 3 versículos que vamos a usar como texto base para desarrollar este mensaje. Dice así la bendita palabra de Dios. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Y el punto clímax de este pasaje está en el versículo 10. Mire lo que dice. Esta palabra es para usted el día de hoy. Tómela, atesórela. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese Dios hermoso, maravilloso, que mira por nosotros, que pelea por nosotros, que nos escogió, que no nos desecha, es el que estamos predicando. Por lo tanto, le pido que incline su rostro. Si quiere cerrar sus ojos, ciérrelos. Si no, no los cierre. De hecho, la Biblia no dice que para orar hay que cerrar los ojos. Pero sí es correcto inclinar el rostro en reverencia al Señor. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti en esta hermosa mañana, Señor. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por este pueblo que has escogido y has traído a esta tu casa, Señor, con la única intención de bendecir a cada uno de los hogares aquí representados. Gracias porque al traernos a nosotros nos permites adorarte y bendecirte, sabiendo que en adorarte y en bendecirte a ti está la bendición para nosotros. Sobre todas estas cosas nos sigues colmando de bendiciones y ahora nos das tu palabra. Palabra sobre la cual meditaremos, Señor, y atenderemos al buen consejo y la atesoraremos en el corazón. Te pido que esta palabra quede ahí, Señor, en la mente y en el corazón y sea un rema durante toda la semana para que mis hermanos, aunque vengan luchas, tribulaciones, pruebas, dificultades, adversidades, malas noticias, siempre estén firmes en ti, confiando en ti, esperando en ti, teniendo la plena convicción de que para los que te amamos todas las cosas obran para bien y tú nunca llegas tarde. Tú llegas en el momento preciso para bendecir, para sanar, para libertar.
porque así eres tú, Señor. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Porque tenemos un Dios grande, un Dios que nos ama, un Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aunque no lo vea, inclusive aunque usted no lo sienta. ¿Sabe que aquí no estamos por sentimientos? Aquí estamos por convicción en su palabra. Y si Él dice, he aquí estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él dice su palabra, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que está con nosotros, Él está con nosotros, aún no le veamos, aún no le sintamos. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, algunas personas pueden pensar o decir, hermano, pues se oye muy bonito, pero yo tengo tanto tiempo batallando con esto. Otros me pueden decir, hermano, se oye muy bonito, pero he orado a Dios y no encuentro la respuesta. No ha llegado el socorro. Y tal vez la enfermedad de mi familiar va de mal en peor. Tal vez en un inicio comenzó con ciertos síntomas y oré a Dios y pedí que eso pasara y no pasó, sino que fuimos al médico y el médico dijo, ¿sabes qué? Tienes cáncer, tienes sida, tienes lupus, tienes una enfermedad incurable, te quedan tantos días de vida, la cosa se agravó. ¿Dónde está Dios? Clamé, oré y no veo nada. Tal vez otra persona me pueda decir, hermano, hace tiempo yo sé que mi familiar está atrapado en drogas, en alcohol, en vicios. Golpea a mis hijos, me golpea a mí y estoy llorando y clamando y no veo nada, sino que cada vez se pone peor. Mi pareja puede ser un hombre o una mujer, porque también hay mujeres que golpean a los hijos y golpean al marido. No es exclusivo solamente de los hombres. O tal vez usted como padre o madre, su hijo hasta le roba y le golpea también a usted. Yo no sé si los problemas económicos lo están asfixiando y ya le dijeron, ¿sabes qué? O pagas o te vas a la cárcel y te embargamos todo. Yo no sé cuál sea su problema. Lo que sí yo sé es que todo está en control de Dios. Y para los que aman a Dios, todo es para bien. Inclusive, aún en estos problemas, Dios tiene bendiciones, porque estos problemas nos dejan grandes enseñanzas. Que pasa el tiempo y usted puede voltear para atrás, 10, 15, 20 años atrás, cuando tuvo este tipo de problemas, y dice, ay Dios de mi vida, qué bueno que me pasó aquello, porque si no me hubiera pasado aquello, yo nunca hubiera aprendido y estuviera con los mismos hábitos, las mismas condiciones negativas. En todo hay bendición y se lo voy a demostrar con la Biblia. Mire, vamos a ir al Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 8. ¿Por qué menciono el Evangelio de Lucas? Hay 4 evangelios. Los 4 son inspirados por Dios, pero cada evangelio tiene un propósito y tiene características. El Evangelio de Mateo es un mensaje a los judíos. Mateo escribe a los judíos. Y el propósito de ese evangelio es decirle a los judíos que el Jesús que ellos crucificaron es el Mesías. El Evangelio de Marcos nos habla y nos presenta a Jesucristo como el siervo sufriente. También nos presenta a Jesucristo como el Dios Todopoderoso. En ninguno de los 4 evangelios se ven tantos milagros como en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Juan nos habla de la divinidad del Hijo de Dios. Por eso comienza diciendo, con una magna cátedra teológica en un solo versículo, en el principio era el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Y abajito en el versículo 12 de Juan 1 dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciendo Juan? El Hijo de Dios es el Dios viviente, el que vino y se humanó. Él es el verbo encarnado. Pero cuando llegamos al Evangelio de Lucas, nos encontramos con que el Evangelio de Lucas tiene que ver con presentar a Jesucristo como el Dios a los gentiles, es decir, a nosotros, a la iglesia. No al pueblo de Israel, sino a los gentiles. De los gentiles se forma la iglesia. Dios tiene 2 pueblos que de los 2 pueblos ha formado uno. Uno es el pueblo de Israel y otra es la iglesia. Y de la iglesia proviene del pueblo de Israel. Por eso el capítulo que leímos de Isaías comienza diciendo, yo te escogí a ti, Israel.
Y de Israel sale la iglesia, porque de ahí viene el Mesías, el Dios de nosotros. Por tanto, esa palabra también aplica a nosotros. Lo que Dios le dice al pueblo judío: no temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo te escogí, no te he desechado. Es lo mismo que nos dice a nosotros, no solamente a Israel, también a la iglesia, a usted y a mí. Ahora, ¿qué otra particularidad tiene el Evangelio de Lucas? Y aquí es donde quiero llegar. El Evangelio de Lucas es el único de los 4 que está escrito cronológicamente. Lucas empieza a escribir los hechos como empezaron hasta como terminaron, paso por paso que fue sucediendo. Por tanto, quiero que analicemos a la figura de Jesús en tres eventos muy importantes cronológicos. Y esta cronología de eventos nos hace ver que Jesús nunca pierde el control. Y aunque alguien inclusive esté muerto, Dios tiene el poder para resucitarlo y volverle a dar vida. O sea, nunca, si estamos en Cristo Jesús, las esperanzas nunca mueren. Siempre están vigentes. De una u otra manera, Dios nos va a sacar del apuro. Y Dios nos va a bendecir. Se lo voy a demostrar con Biblia. Cronológicamente, como Jesús nunca perdió el control en nada. De hecho, algunas personas tienen el hábito, como yo lo tuve, de decir: Señor, toma el control. ¿Sabe usted que esa expresión, Jesús toma el control, es una herejía? Y no debe estar en la boca del cristiano. Porque cuando yo digo Jesús toma el control, yo estoy diciendo implícitamente: Jesús, tú no eres todopoderoso, tú no eres omnisciente, se te pasó esto, te tengo que aconsejar que tomes el control porque ni cuenta te diste y mi vida es un desastre. Te aconsejo que tomes el control de mi vida. ¿Se fija la herejía tan grande? Jesús, nosotros no tenemos por qué aconsejarle a Él o decirle a Él en oración: Señor, toma el control. Lo estoy minimizando. Mi Dios todo lo sabe, mi Dios todo lo puede, mi Dios siempre está en control de todo. El que está en descontrol es uno. Entonces vamos a ver cómo nunca perdió el control, ni aun con los muertos. Jesucristo nunca jamás ha perdido el control. Mire, dice la bendita palabra de Dios. Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Miren lo que pasa. Aquí comienza esta serie de 3 eventos. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién? Jesús. Y les dijo: ¿a quién? A los discípulos: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. ¿Quién se durmió? Jesús. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Es decir, el agua arremetía tremendamente contra la barca. Dicen algunos teólogos que en ese lago se formó un pequeño tsunami de olas. ¿Y sabe qué fue lo que ocasionó este tsunami? Mire, ellos iban rumbo a Gádara. Gádara es un lugar de gentiles, no es un lugar de judíos, de gente judía. Está Judea, es decir, Israel, y está el mar de Galilea, y de este lado de la riviera están los gentiles. En aquel tiempo los gentiles eran gente pagana, gente que no conocía a Dios, gente que vivía inclusive según los judíos como animales. Entonces, a nuestra forma de pensar era gente que vivía endemoniada. Entonces, la región a donde iba Jesús se llamaba Decápolis. Decápolis significa 10 capitales. Eran 10 ciudades que estaban del otro lado de la riviera del río, del lago. Estas 10 ciudades no conocían las costumbres de Israel, no conocían al Dios de Israel. Eran personas que adoraban imágenes, que hacían ritos satánicos, que vivían tremendamente. Entonces, cuando Jesús va para allá, los demonios que gobernaban estas 10 ciudades demoníacas se dieron cuenta que el Dios Todopoderoso venía a sus terrenos. Entonces estos 10 demonios, uno por cada ciudad, provocaron una tremenda tormenta en el lago para impedir que Jesús y sus discípulos llegaran a aquella tierra. Porque donde Jesús llega, los demonios salen huyendo. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces ellos no querían que Jesús llegara y ellos provocaron una tormenta allí. Ese es el contexto. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios. Y vinieron a él y le despertaron. No se me distraiga. ¿Quiénes distrayeron a quién? Los discípulos distrayeron al maestro porque el maestro estaba durmiendo en la barca. Y le decían, maestro, maestro, que perecemos. Como a veces nosotros decimos, Señor, toma el control. ¿Se da cuenta? Despertando él reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo una gran bonanza. Es decir, los demonios llegaron y atacaron a Jesús y a los discípulos en la barca cuando estos estaban en el lago haciendo una gran tormenta, una tormenta demoníaca. Entonces Jesús estaba dormido. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre de él. Y aquella persona que realmente tiene el Espíritu de Dios, por más fuerte que sea la tormenta, nunca tendrá temor y siempre tendrá paz. Por eso que Jesús dormía, porque el Espíritu de Dios estaba sobre de él. Y aunque él dormía, no significa que él estaba desatendido a lo que estaba sucediendo. Entonces cuando ve que sus discípulos están desesperados, él se levanta y calma el mar y les demuestra que siempre está en control de todo. Sigue diciendo, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. ¿Quién? Los discípulos. Y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Pues ¿quién va a ser? El Rey de Gloria, el Todopoderoso, el Dios que lo salvó a usted de la vana manera de vivir allá del mundo y nos ha rescatado y nos ha hecho de cada uno de nosotros, ha formado un pueblo para adorarle, para bendecirle y para ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Y arribando a la tierra de los Gadarenos, que estaba a la ribera opuesta de Galilea, no se me distraiga. Segunda llamada. No estoy enojado, así soy yo. No se sienta ofendido. Nada más pido que preste atención a la palabra. No se me distraiga. No me pongan atención a mí, pongan atención a la palabra de Dios. Sigue diciendo. Al llegar a la tierra vino al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. La pregunta es, ¿qué diferencia puede existir entre ese endemoniado gadareno y nosotros antes de venir a los pies de Cristo? No existe ninguna diferencia, hermano. Tan endemoniado estaba el endemoniado gadareno como endemoniado estábamos nosotros. No sé usted, pero a mí Dios no me sacó de nada bueno. Yo era alcohólico, drogadicto, homosexual, iba a matar a mi madre, de estafador, mentiroso, estafador. Todas estas características las tenía yo. Yo tuve sida, yo comía comida de la calle, yo vivía en la arena del mar. Algunos hermanos de aquí ya conocen el testimonio. De allí Dios me sacó. ¿Qué diferencia existe entre mi persona y el endemoniado? Ninguna. Alguien puede decir, no hermano, pero pues yo no estaba endemoniado, pues yo no hice nada de eso. Sí, hermano, pero en usted habitaba el pecado. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos. Y la paga del pecado es muerte y hace división entre Dios y el hombre. Y si éramos pecadores es porque hacíamos la voluntad del que era nuestro Padre. Y el que antes era nuestro Padre era el enemigo. Y los deseos del enemigo era lo que queríamos hacer. ¿Cuántos estaban atrapados en chismes, en mitotes, en robos, en fraudes? Todos estábamos endemoniados y no hay diferencia entre el endemoniado gadareno y cada uno de nosotros, hermano. Vea cuán grandes cosas ha hecho Dios. Sigue diciendo. Al ver a Jesús, ¿quién? El endemoniado, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y lo mismo algunas personas siguen diciendo. ¿Sabe qué? Y yo lo dije en mi momento. Cuando llegaba alguien lleno de Jesús a predicarme, le decía, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas con estas cosas? Vete. No me prediques. No me invites a la iglesia. Lo que estaba dentro de mí se manifestaba. Y así se manifiesta mucha gente que no sabe que está endemoniada. Se les invita aquí a la iglesia. No, gracias. Así estoy bien. ¿Por qué no quieren venir? Porque el demonio que está dentro no les permite tener la libertad de venir a la casa de Dios a adorarlo. Dice,
porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, y hasta el día de hoy Jesús sigue mandando al espíritu inmundo que está en cada uno de nosotros, y cuando Él manda el demonio se va. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, le ataba con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio y era llevado por los demonios a los desiertos. Las personas que no tienen a Jesús, sino que tienen el espíritu de Satanás, su vida es una vida fracasada. Viven en miseria. ¿Qué dice? Que ¿a dónde lo llevaba el demonio? Al desierto. ¿Qué representa el desierto? La pobreza, la miseria, la enfermedad, las ataduras, los traumas, los problemas. Aquello que nadie quiere tener. Ese desierto al cual nadie queremos volver. Sigue diciendo la Escritura. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Hay personas que no solamente tienen uno o dos demonios. Hay personas como yo tenía legión, yo tenía multitud de demonios. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que se apacentaban en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos y el Señor les dio permiso. Fíjese, la condición de los demonios que a veces habitan en las personas. Dice que saliendo los demonios, les fue placentero a los demonios porque se identificaron los demonios ¿con quién? Con los cerdos. ¿Se da cuenta la condición de la persona cuando no tiene a Jesús en el corazón? La condición de la persona cuando no tiene a Jesús en el corazón es su condición de endemoniado. Haga de cuenta que dentro de esa persona hay manada de cerdos. El cerdo por naturaleza huele desagradable. La Biblia lo menciona como un animal impuro. Tan impuro es el cerdo en sí mismo como impuro es el espíritu de Satanás. Para que podamos discernir lo tremendo que es cuando una persona está atada y no tiene la libertad para venir a adorar a Dios. No tenemos que juzgar ni condenar. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé amor, misericordia, compasión para con esas almas y predicarles con amor, no con juicio, y tener la paciencia inclusive para recibir nosotros desprecio por parte de la gente y aún así estar constantes invitándolos a los pies de Jesús. Tal vez en una de esas Dios tenga misericordia y lo alcance, porque usted no va a convencer a nadie de venir a la casa de Dios, va a ser el Espíritu Santo. Porque el hombre no cambia a nadie, es el Espíritu Santo quien toca corazones, quien cambia a las personas. Nuestro trabajo solamente es estar insistiendo a tiempo y fuera de tiempo, con amor, con pasión, con misericordia, con comprensión, orando en secreto por esa persona. Y créame que tarde que temprano la mano del Señor los alcanzará y los hará salvos. Sigue diciendo, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó en un despeñadero del lago y se ahogaron los animales. Y a los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. ¿Y sabe qué pasó? La gente de la ciudad llegó y le pidió a Jesús, ¿sabes qué? Vete de aquí, porque nosotros trabajamos y vivimos de los cerdos, y tu presencia ha hecho que nuestros cerdos se matasen. Vienes a traernos una gran ruina económica, mejor lárgate, vete. Corrieron a Jesús estas personas cuando Jesús iba a llevar el evangelio. Y dice la Escritura que después el endemoniado, cuando fue libertado por Jesús, llegó con Jesús y se postró a los pies y le agradece, lo adora y le dice, permíteme estar contigo. Y Jesús le dice, no, ve y predica y testifica cuán grandes maravillas ha hecho el Señor contigo. Y ahí está el primer evangelista en la tierra de Gadara, en Decápolis, llevando las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué comento todo esto? Porque este es el primer evento de 3, como le había dicho. ¿Jesús lo sabe todo o no lo sabe todo? ¿Lo sabe todo o no? Sí lo sabe todo, ¿verdad? Bueno, cuando llegamos al tercer evento nos vamos a dar cuenta con que hay un hombre que tiene una hija que se está muriendo. Se llama Jairo.
Entonces resulta que Jesús ya sabe que allá en Israel está la hija de un varón llamado Jairo que se está muriendo. Y muchas personas esperan la venida de Jesús para que Jesús solucione el problema. Y a veces Jesús no llega, inclusive hace tiempo y se tarda. La pregunta es ¿por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Jesús no simplemente no va a resolver el problema de Jairo, sino que decide irse a la riviera postrera, a hacer tiempo. Y va y pasa un día allí en Gádara, se da todo este evento del endemoniado gadareno, y pues ya pasó un día y la hija se está muriendo y Jesús no llega. Entonces dice la escritura que se devuelve. Versículo 40. Cuando Jesús volvió, le recibió una multitud gozosa, porque todos esperaban a Jesús. Dice que primero va a Gádara, libera al endemoniado, sabiendo que acá lo ocupan porque la hija de Jairo se está muriendo, pero no atiende a Jesús, sino que hace tiempo y va para allá, para Gádara. Resulta que al día siguiente se regresa en la barca, y cuando llega en la barca, dice que lo están esperando una gran multitud de personas. Lo lógico fue ese de que Jesús le dijese: apártense, luego los veo, hay un problema muy grande que tengo que solucionar. Eso lo hiciéramos nosotros los humanos, ¿verdad? Pero no lo hizo Jesús. ¿Sabe qué hizo Jesús? No dijo nada. Y llegó y había una gran multitud, y atendió a la multitud cuando había una prioridad. Y sigue diciendo: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, es decir, era un sacerdote renombrado, era un pastor. Jairo era un pastor. Y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. ¿Por qué? Porque su hija se estaba muriendo. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras Jesús iba, la multitud le oprimía. ¿Se imagina usted? Póngase en el lugar de Jairo. No se me distraigan. Tercera vez. Si usted tiene una hija que se está muriendo y sabe que Jesús ahorita aquí está en la tierra, y usted está orando con mucha intensidad para que Jesús venga a atender su problema, y resulta que Jesús, en vez de venir a atender su problema, se va allá a Villa Unión a liberar a un endemoniado de Villa Unión, como que si aquí no hubiera endemoniados. ¿Se da cuenta? Tan endemoniado había allá en Gádara como endemoniados había en Israel. ¿Por qué no liberó uno de los endemoniados de Israel? ¿Por qué tuvo que ir a Gádara? Porque estaba haciendo tiempo. Después de que pasó un día, repito, regresa y dice Jairo: por fin llegaste, te estaba esperando. Y va y se presenta con Jesús, se arrodilla, lo adora, le cuenta el problema, y como que ya casi le dice: y apúrate, maestro, quítense, dejen pasar al maestro, se me está muriendo mi hija. Y fíjense lo que dice. Pero había una mujer que padecía flujo de sangre. Primer evento, el endemoniado. Segundo evento, la mujer que vamos a leer ahorita. Y el tercero, pues era la hija de Jairo. Y la mujer padecía de sangre desde hace 12 años. Y había gastado en médico todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada. ¿Cuántas personas de aquí han estado enfermas en algún momento? Yo pienso que todos. Yo soy el primero. ¿Cuántos han gastado en dinero para medicinas? Yo soy el primero. ¿Cuántos han tenido sus ahorros y dicen: con esto voy a comprar un carrito, una moto, una bicicleta, un aire acondicionado porque no aguantamos algo importante? Pero resulta que no compraron nada porque tuvieron que comprar ampicilinas y medicina allá con el doctor Simio. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, y lo que habíamos ahorrado todo se nos acabó. Dicen algunos teólogos que esta mujer era una mujer rica y había quedado en la miseria porque 12 años estuvo pagando médicos y medicinas y nunca nadie la había sanado. Entonces, sigue diciendo, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Quién? Esta mujer que tenía flujo de sangre. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, fíjese, otra vez pongámonos en el lugar de Jairo. No llega Jesús, y cuando llega hay mucha gente que no lo deja caminar. Y va y le dice, mi hija se está muriendo, y todavía llega una mujer imprudente a quitarle el tiempo al Señor cuando mi hija se está muriendo. ¿Cuántos de ustedes, no sé usted, yo tal vez hubiese dicho, ay mujer, quítate?
quítate, que luego te atienda a mí. Mi hija es más importante porque ella se está muriendo, tú no te estás muriendo todavía. Espérate, mujer. ¿Se imagina lo que pasaba por la mente de Jairo? Quizás se larguen todos para que el maestro camine sin ningún problema. Y todavía Jesús le dice, a ver, ¿quién me ha tocado? Créanme que si yo hubiera sido Jairo, yo le digo, Señor, luego platicas, mi hija se está muriendo. Pero no dijo eso Jairo, fue prudente, fue sabio, no abrió su boca. Y dice que la mujer, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Cuánto calcula usted que se perdió en esa plática de tiempo? Cuando se está muriendo una muchacha que tiene días, 10, 15, 20 minutos, y Jairo desesperado. ¿Usted se ha sentido desesperado porque no encuentra solución a su problema? Pues Jairo estaba en esa situación igual o peor que usted. Y él no se desesperó. Él confió en Dios. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer, dice la escritura, que entró por detrás. ¿Por qué no entró por de frente? Porque una mujer inmunda, ese era el caso de la mujer que estaba con flujo de sangre. Dice la ley que una mujer con flujo de sangre está inmunda hasta el día siguiente o hasta que termine su flujo de sangre. Hasta entonces es purificada. Entonces una mujer inmunda no podía pararse delante de un rabí. Jesús es un rabí. Y menos tocar a un sumo sacerdote, a un sacerdote de alto rango, a un rabí, a un maestro. Porque una mujer inmunda que toca a un rabí, a un maestro, dice la ley que tiene que morir apedreada. Por eso que esta mujer llegó por detrás y dice, si tan solo tocar el borde de su manto. El borde del manto representa el Jesús que sana. Es decir, esta mujer conocía quién era Jesús. Sabía que era Jehová encarnado. Era el Jehová que sana. Si tan solo apelo a que yo sé que es el Jehová que me puede sanar, seré sana de este azote. Por eso entró por detrás y nada más tocó el borde de su manto. Y no quería decir quién era, porque sabía ella que si se descubría delante del pueblo, el pueblo le iba a matar a pedradas. De tal manera que Jesús, cuando ve la fe de esta mujer, le dice, mujer, tu fe te ha salvado y también te ha sanado. No solamente te la sanó, sino que le dio la salvación. Hasta aquí ya pasaron 2 eventos y aquí ya se perdió mucho tiempo. Y ya anteriormente se había perdido un día en haber ido a Gádara. Y nunca jamás vemos que Jairo blasfemó, que Jairo cuestionó, que Jairo se desesperó, que Jairo abrió la boca para maldecir. No vemos en la escritura que Jairo se haya desesperado. ¿Sabe por qué? Porque Jairo conocía el carácter de Dios. Jairo sabía que para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Jairo sabía que Dios nunca llega tarde. Jairo sabía las palabras de Jesús, que fue el texto con el que abrimos. Yo te escogí, no te deseché, mi siervo eres tú, no temas ni desmayes, yo estoy contigo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él sabía en quién estaba confiando, que aunque pasara el tiempo y aunque la gente no le dejara caminar y aunque llegara gente inoportuna a quitarle más tiempo, aun cuando hija se estaba muriendo, él sabía que podía confiar en Dios plenamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Dice, estaba aún hablando
con la mujer de flujo, la que le estaba quitando el tiempo, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, es decir, de la casa de Jairo, y dijo: tu hija ha muerto, no molesten más al maestro, póngase en el lugar de Jairo. Usted se entera que su hija está enferma de muerte y empieza a orar y a clamar a Dios, y en vez de que Dios venga, Dios se va para otro lado, y allá se queda un día. Y Jairo sigue orando y busca al maestro y pregunta por dónde va a llegar. Va a llegar por allá, y corre Jairo para allá a clamar a Jesús para que vaya y sane a su hija. Y llega y resulta que hay una gran multitud, y no le puede decir a la multitud: apártense para que pase el maestro y me atienda. No puede hacerlo Jairo. Entonces tiene que esperar a que la gente lo deje de apretar y de aventar para que Jesús pueda caminar. Y cuando llega Jairo y le dice: tengo este problema, ven, acompáñame rápido. Dice que llega una mujer y lo toca por detrás, y otra vez se pierde el tiempo allí. Y Jairo con paciencia aguanta y no dice nada, y espera y confía en Dios. Y cuando ya Jesús se desocupó de atender a la mujer, llega un hombre y le dice: ¿sabes qué? Ya olvídalo, ya tu hija se murió. Póngase usted en el lugar de Jairo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántos de aquí hubieran ya maldecido? Somos humanos, yo lo hubiera hecho, no sé usted. Pero no lo hizo así Jairo. Eso es lo sorprendente, porque Jairo conocía la palabra de Dios. Y es lo que yo quiero que entiendan ustedes y cada uno de nosotros, que debemos de conocer la palabra de Dios, porque es la que nos va a dar seguridad en medio del problema, en medio de la tormenta. Inclusive cuando digan: ¿sabes qué? Se acabó, murió, no hay esperanza. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo la escritura. Es que hasta aquí parece que perdió el control, ¿verdad? Y como que Jairo le dice: Señor, toma el control. Pero no dice eso Jairo, sino que se queda callado. No molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Oyendo, Jesús le respondió. Otra vez dice Jesús: no temas. Repita conmigo a voz alta: no temas. Esa palabra es para usted, tómela. No temas, cree solamente y serás salva. ¿Ustedes creen? Dios los sacará de su problema. Y si no los saca, créame que Dios les bendecirá mayor aún que la magnitud del problema. Porque Dios es soberano. Y si Él quiere, saca el problema, y si no quiere, no saca. Pero tenga la convicción y la seguridad que si no nos saca del problema, de todas maneras Él nos va a bendecir. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Había 6 personas en la habitación, y con la niña 7, el número perfecto para que suceda un milagro. Jesús, Juan, Jacobo, Santiago, la madre, el padre y la hija. 7 en una habitación, la plenitud. Y ahí se manifestó uno de los milagros más grandes que Jesús hace: devolverle la vida al que está muerto. Y sabe que ese milagro lo ha hecho con todos y cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Jesús nos ha salvado y nos ha dado vida, y vida en abundancia y vida eterna. Entrando Jesús a la casa, dice que no dejó entrar a nadie sino a Jacobo, a Juan, a Jacobo, a Pedro, Jacobo y Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, es decir, Jesús dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. ¿Se da cuenta? Jesús tiene el poder de dar vida aun cuando todo está perdido. Porque Él es el que sana, el que levanta, el que vivifica, el que bendice, el que añade. Ese es el Cristo que predicamos, el que provee, el que nunca desampara a sus hijos, el que siempre tiene misericordia, el Señor de las promesas, el Señor que cumple, el Señor que es fiel. Ese es el Cristo que predicamos. No importa cuán grande sea su problema, no importa cuán grande sea su miseria, no importa cuán peor sea su condición.
Créame que si usted cree, usted confía, usted clama, usted espera en Jesús, Jesús tarde que temprano responderá la oración. Y nunca llega tarde. Aun cuando parece que todo se perdió, aun cuando parece que ya la esperanza murió, así como había muerto la muchacha. Basta que Jesús declare la palabra de vida y la vida vuelve. Y mayor será la bendición. ¿Qué quiso demostrar Jesús con todo esta serie de 3 hechos? Él quiso demostrarle a sus discípulos que Él nunca pierde el control. Que Él siempre está en control de todo. Que no tenemos por qué aconsejarle, Señor, toma el control. Él quiere decirnos en esta mañana, cree, confía, conóceme como me conoció Jairo. Espera en mí como esperó Jairo. No te desesperes como no se desesperó Jairo. No abras tu boca con palabras necias cuando está el problema, así como no lo hizo Jairo. Yo siempre estoy en control, dice el Señor. Quiero terminar citando el pasaje. Hermano, si me puede acompañar con la guitarra. Quiero que vuelva a meditar sobre las palabras del texto base que usamos para desarrollar este mensaje. No se me distraiga. Vamos a terminar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Con este texto comenzamos y con este terminamos, entendiendo lo que pasó. Pero tú, Israel, es decir, tú, iglesia, tú, hijo mío, que estás esta tarde aquí en la iglesia Presencia de Dios de la Invasión El Palmito, yo te digo, mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con mi diestra de justicia. Dios está con nosotros, ¿cuánto lo creen? Dios nos ha salvado y nos ha bendecido, ¿cuánto lo creen? Dios no es ajeno a nuestros problemas, ¿cuánto lo creen? ¿Cuántos creen, cuántos de ustedes creen que Dios tiene el poder para bendecirnos sobremanera? La palabra de Dios dice, yo tengo más cosas que darte que tú que pedirme. ¿Por qué temes? No temas, manada pequeña. He aquí estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Pablo nos dice en la epístola a los Romanos capítulo 8, si a Dios le plació darnos a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas que necesitamos juntamente con Jesús? Póngase de pie. Yo no sé por qué problema usted esté pasando. Yo no sé si tal vez su economía nunca había estado tan peor como el día de hoy. Yo no sé si su familia nunca había estado con tantos problemas como lo está el día de hoy. Yo no sé si su enfermedad ya lo hartó, ya lo enfadó, ya no puede más. Yo no sé si ha perdido la esperanza de que su familia sea alcanzada para Cristo. Yo no lo sé cuál sea su problema. Tal vez usted tiene ahí problemas de alcoholismo, de drogadicción. Tal vez usted tiene problemas de suicidio. Ahí ya le ha pasado por la mente hasta quitarse la vida. Tal vez usted piensa que nadie lo puede sacar de la situación en la que está. Yo quiero decirle que Cristo le ama. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y murió con brazos extendidos para darnos salvación a todos y cada uno de nosotros. Y Él sigue con los brazos abiertos esperando a que volvamos a Él. Y Él demanda que confiemos plenamente en Él. Por eso Él vuelve a decir, no temas, yo estoy contigo. Si usted quiere pasar al altar y declararle al Señor su problema, aun cuando Él ya lo conoce, puede hacerlo en libertad. Pídale a Dios que le dé paciencia. Pídale a Dios que le dé convicción. Pídale a Dios que aumente su fe para saber y entender siempre que su palabra es verdad.
Y que en los momentos difíciles Cristo le dice: no temas ni desmayes, yo estoy contigo y te voy a ayudar porque no te he desechado. Pasen por favor al altar si este mensaje tocó su corazón. Vamos a orar y vamos a clamar a Dios por la vida de todos y cada uno de nosotros y de su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu bendita presencia, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Tú no nos has dejado ni nos has desechado. Tú, Señor, tienes pensamientos de bien y de paz y no de mal, para darnos conforme a lo que necesitamos y está en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, tú que conoces las necesidades de tu iglesia, que seas tú con cada uno de ellos, Señor, bendiciendo, sanando, restaurando, levantando, aumentando la fe de tu pueblo. Pon en ellos, Señor, la convicción de saber y entender que tú nos amas, Señor. No importa, Señor, lo que se esté pasando en estos momentos. Pon en ellos la convicción de saber y de entender que tú tienes el control de todas las cosas. Y aun cuando parezca que no estás con nosotros, estás en otros lugares, Señor. Pon en nosotros la convicción de saber de que aunque no te sintamos, tú estás con nosotros. Y si tú haces tiempo, Señor, para atender nuestra situación, tú haces tiempo para glorificar en una mayor manera tu bendito nombre, como tu nombre quedó glorificado en la situación de Jairo y de su hija. Bendice a tu pueblo, Señor. Guárdalos, Dios, en el hueco de tu mano. Ayúdalos, Dios, a ser fuertes en medio de la prueba. Ayúdales a entender, Señor, que tú tienes poder para libertar de la droga, del alcohol. Tú tienes el poder para traer sanidad al alma, bendición y vida eterna. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo. Bendice, Señor, a tus hijos. Ellos son tu pueblo, Señor. Bendícelos en gran manera. Aumenta su fe. Enamóralos, Señor. Toca sus corazones, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada familia que representamos. Bendice a la juventud, Señor. Bendice a la iglesia del mañana, Señor. Y ese mañana ha comenzado. Bendice sus estudios, sus finanzas, sus planes, y que todo tiempo puedan ver tu gloria reflejada. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos. Guarda a este pueblo, Señor, con ellos, por la maldad del enemigo. Bendice, Señor, que te ha dejado. Enamora a cada día más de ti. No me dame una confianza de saber que tú tienes cuidado de toda tu familia y toda su familia te servirá, Señor, porque escrito está que serás salvo cada uno de nosotros y con él